Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Un ratito. Uy. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Está negro otra vez? Oh my God. Ya. ¿Qué pareció? Sí. Bueno. A ver. Voy a configurar. A ver, chicos, no se me duerman. Ya. Sí, sí, sí. Está un poco lento. Ya. Bueno. Vamos a ver lo que es la ley de Occam. Occam era un economista estadounidense de los años 50 y 60 y él realizó un estudio referente a las economías después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las economías de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Sacando información, lo que él dice que en una economía de crecimiento o expansión, o sea, una economía que siempre está creciendo, que cada año aumenta su PBI, que cada año aumenta su cobertura en salud y en educación, y que también su población está ganando por encima del promedio, va a hacer que la población económicamente activa aumente. ¿Y esto por qué? Porque un país que está en crecimiento, en desarrollo económico, quiere decir que es un país en que la producción está siendo constante, todas las empresas están trabajando. Muy pocas, poquísimas por así decirlo, están produciendo menos. Todas están produciendo lo necesario hasta más y por ende están recibiendo ganancias, se está pagando bien a sus trabajadores y estos trabajadores que están bien remunerados pueden utilizar sus ganancias y distribuirlas adecuadamente en salud, educación, vestimenta, ocio, en lo que sea, ¿no? Es decir, cuanto más se produce, más se gana, entonces menos paro, menos desempleo hay. ¿Qué otra cosa también podemos sacar de ahí? Conforme las empresas van creciendo,
se van haciendo más conocidas, van aumentando su clientela, se van expandiendo, van a necesitar de más trabajadores. Entonces, eso va a hacer que más personas integren la parte laboral, ¿no? Pero ¿qué nos dicen? En momentos de recesión económica bajará la cantidad de trabajadores. Es justamente lo que estamos viviendo hoy en esta situación de pandemia, ¿no? Por A o B razones, las empresas no están produciendo lo suficiente, no están ganando lo necesario, entonces lo que van a hacer es recortar personal, ¿no? Y al recortar personal va a haber un aumento del desempleo. Y al haber un aumento del desempleo, las personas ya no van a ganar lo suficiente, no van a tener el suficiente dinero para poder consumir más cosas y darle a su familia o a sí mismos el bienestar que desean. Eso es lo que nos dice la ley de Oku. Vamos a ver el gráfico. Ya. Este gráfico nos dice que a medida de que crece el PBI, justamente el PBI es el que nos dice cuánto está creciendo un país, la tasa de desempleo va a disminuir. Quiero que vean esto. Ya. No tengo acá un lápiz, pero voy a hacer lo posible por explicarles. Ya. Por ejemplo, supongamos que el PBI... Ay, carambas. Está en 2 millones. No se nota muy bien. Voy a ponerlo en negro. En 2 millones. Y el desempleo, o sea, la tasa está en 5. Entonces, en 5 millones. Supongamos que el crecimiento del PBI va hasta 10. 10 millones de soles en este caso. No, estoy hablando de situaciones hipotéticas, no estoy hablando de situaciones que se dan, pero más o menos esto es lo que quiero que entiendan de la ley de Oku. Ya, está en 10. No me sale muy bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si está en 10, vamos a ver que la tasa de desempleo va a bajar. Ya no estará en 5. Puede estar en 2. ¿No? ¿Y qué pasaría si el PBI baja? Vamos a ver en este punto. Vamos a ver que baja, a 5. Dime. Dime. Qué raro. Ya. Entonces está fallando la computadora. Quiero que me hagan acordar. ¿Ahora sí lo están viendo? Ya. Voy entonces a explicarles de nuevo. Supongamos que tengamos una tasa inicial de PBI de 2 millones de soles, ¿no? Y una tasa de desempleo de 5 millones de personas. Ya. Supongamos que el PBI va a subir de 2 hasta 10 millones. Acá. Y entonces, para 10 millones, como ven, la línea de la ley de Oku va de manera descendente. Vamos a encontrar un punto que haga equilibrio con el 10.
Si hacemos el equilibrio, vamos a ver que ha bajado, da a 2, ¿no? A ver, ahora vamos a bajar el PBI a 5 millones y vamos a buscar un punto que tenga relación con la tasa de desempleo, ¿no? Jalamos acá, no sé si la han visto en matemática. Jalamos acá y nos vamos a dar cuenta que más bien ha aumentado. Vamos a ver, supongamos que 7. Estoy escogiendo números al azar, no estoy tomando cifras reales, ¿no? Entonces, si baja el PBI, nos vamos a dar cuenta de que va a aumentar la tasa de desempleo, es decir, más personas se van a quedar sin trabajo. En cambio, cuando el PBI aumenta, el desempleo disminuye. Por ejemplo, si aumenta a 10, baja a 2, ¿no? En este caso vamos a suponer que son 2 millones las personas desempleadas. Ya no son 7 millones, ha bajado. Eso es lo que nos dice la ley de Okun. Vamos a borrar todo esto. ¿Entendieron esa parte o quieren que se las explique otra vez? ¿Se han entendido? Ya, les voy a explicar otra vez ahora que vino Giovanna para que no estén ya. A ver, vamos a suponer, vamos a tomar un punto del medio, que tenemos 5 millones de soles en el PBI, ¿ya? Vamos a buscar su equilibrio con la tasa de desempleo. Vamos a ver que esté, vamos a tomar un número 5 también, en 5%. Supongamos que el PBI sube. Vamos a suponer que sube a 10. Ya, a 20. Dime. Ajá. Entonces vamos a ver que la relación que llega en 20 claro, supuestamente, pero van a haber casos, ahorita vamos a ver, en el que esto no se va a cumplir por diferentes situaciones. Ahora, esta ley de Okun que estoy enseñándoles ahorita es una ley de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se ve inmediatamente. Por ejemplo, el crecimiento económico, ya, por ejemplo, en el año 2010 hubo un crecimiento económico por las políticas que aplicó Toledo, ¿qué más? Por las políticas que aplicó Toledo, porque dejó entrar más inversiones extranjeras, hizo firmar TLC, que también Alan García lo hizo, y eso nos favoreció, ¿no? Y del 2010 al 2011, si revisan, buscan en el internet crecimiento económico del 2010 al 2011, van a ver que son un crecimiento bastante amplio. No, a ver, vamos a seguir en este ejemplo. Supongamos que crece a 20 y el desempleo, si te das cuenta, ya no está a 5, sino ha bajado. Puede haber bajado, a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la ley de Okun. Pero esta ley de Okun es a corto plazo, ¿no? O sea, se ve en el año, generalmente. En el año, máximo 2 años. Máximo lo que dura el tiempo de un presidente, 5 años. En otros países, 4 años. Pero, ¿qué pasa
cuando existe un cambio de gobierno o existe una situación negativa, por ejemplo, como la pandemia, algo que uno no prevé, ¿no? Por ejemplo, del 2010 al 2020, supuestamente los economistas decían, esto se puede ir prolongando si se siguen aplicando las mismas políticas, el mismo método, pero ¿qué sucedió? Se destaparon los casos de corrupción, el gobierno ya no siguió de repente aplicando las mismas estrategias, sobre todo por la parte de corrupción, ya los países ya no querían venir a invertir. Y ya, para rematar, vino la pandemia. Entonces, esto ya no se va a cumplir, sino el crecimiento se va a ir más lento, cada día más lento. Entonces ahí entraría a tallar lo que es la curva de Okum o de Jorge. Viene a tallar otra curva que es la curva de Phillips. Ya. ¿Qué es lo que nos dice la curva de Phillips? Vamos a prestar atención. Dice, expone que un aumento en el desempleo reduce considerablemente la inflación y viceversa. Ya. A ver, esto de acá suena un poco redundante, dice. Un aumento del desempleo en el desempleo reduce considerablemente la inflación. ¿Por qué? Cuanto más la gente está sin trabajo, los precios van a disminuir. ¿Ustedes qué me dicen? Pueden mantenerse o bien también pueden disminuir, ¿no? Pero Phillips es americano. Phillips observó, al igual que Okun, después de la posguerra, observó que a medida de que la gente se quedaba sin trabajo, como una estrategia de los gobiernos para que las empresas no quebraran y para que la gente pudiera sobrevivir, era bajar los precios de manera exorbitante, ¿no? Es una estrategia, pero vemos que esto no se cumple en todos los países. Por ejemplo, aquí en el Perú, ahorita estamos viviendo una tasa de desempleo y alta, pero ¿acaso los precios han bajado? No, los precios tienen una tendencia a subir. Entonces, claro, supuestamente han subido, tienen una tendencia a subir, no hay una tendencia a bajar. Es lo que se observa en la realidad. Entonces, no se cumple del todo lo que es la curva de Phillips. Y vamos a ver qué más nos dice. Dice, no es posible que exista una baja inflación si la tasa del empleo es alta. ¿Qué quiere decir? Una inflación, aumento de precios. Si la tasa del empleo es alta, es decir, todas las personas tienen trabajo, todas las personas consumen, entonces tendría que ocurrir lo contrario. Como todos consumen, como todos compran, la gente tiene más plata, entonces tendría que subir todo, ¿no? Eso es lo que entiende Phillips. Vamos a ver entonces el gráfico para ver si lo podemos comprender mejor. Ya. Esta es la tasa de desempleo. Supongamos que es baja. Bajísima, es 1. Si le encontramos la relación, también vemos que la inflación es baja. Por eso que Phillips lo entiende así. Si la gente no tiene plata, entonces las cosas tienen que estar más baratas, ¿no?
Y si la gente gana más, o sea, hay poco desempleo, tiene que haber más inflación, los precios tienen que subir porque la gente está ganando más. Pero, como estamos viendo, eso no ocurre en la realidad, ¿no? Ahora se le dice curva de Phillips de corto plazo. ¿Por qué de corto plazo? Porque generalmente esta estrategia que hizo el gobierno británico supuestamente duró para aminorar los gastos de la posguerra, porque en la posguerra la gente se quedó misión imposible, no tenía nada de dinero. Entonces, una forma de aplacar y una forma de decir, saben, a los empresarios, ¿saben qué? Aguanten un poco, no se va a ganar lo suficiente, pero también tenemos que pensar en la gente, ¿no? Ya van a ver que con el tiempo de repente las cosas vuelven a la normalidad. Escuchen eso, con el tiempo las cosas van a volver a la normalidad. O sea, no se va a quedar estancado allí. Entonces, por eso se le llama corto plazo, porque es algo que va a durar poco tiempo, un tiempo limitado. Ya. Ahora vamos a ver lo que nos dice la curva de Phillips a largo plazo. La curva de Phillips a largo plazo no va a tener la forma curva, sino va a tener una forma de línea recta. ¿Por qué? Porque esta curva en la cual el desempleo es alto y también la inflación es baja, no se van a mantener, sino que de acuerdo a la realidad del país, puede ir creciendo hacia arriba o puede ir creciendo hacia abajo, pero de una manera constante, ¿no? Vamos a ver qué dice la teoría. Dice, con el tiempo, si es que se aplican las políticas económicas adecuadas, el nivel de empleo vuelve a su estado normal y se mantiene estable por un periodo largo de tiempo, no importa que la inflación suba. En un periodo así, el gobierno tratará de inyectar más dinero, es lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de nuestro país. La situación de la pandemia, de acuerdo a los economistas, va a ser una situación que se puede recuperar en un par de años. Un año y medio, no mucho tiempo, ¿no? No es como lo que sucedió en las economías europeas del 50, del 60, que sí se tardó por lo menos 5 o 10 años, quizás un poco más en establecerse, porque en ese tiempo no había sobre todo una mano de obra, ya que por la guerra muchos varones jóvenes menores de 60 años fueron muriendo y lo que había era más niños y más mujeres, ¿no? Y como en esa época todavía la mujer no tenía, digamos, la opción de ahora como de trabajar, tenía más que dedicarse a sus niños, entonces generalmente trabajaba o medio tiempo o no trabajaba, y es por eso que no producía lo que debía producir o lo que producían los varones antes de la guerra, ¿no? O esperar a que los niños crezcan y lleguen a la mayoría de edad para que trabajan también era un tiempo largo. Entonces, quizás eso es lo que hizo, lo más probable es que ya sea lo que hizo demorar, ¿no? Pero, bueno, vamos a situarnos, siglo XXI, año 2020, Perú, Lima, bueno, Lima no, en todo el Perú. Nuestro país en la última década se ha caracterizado justamente por un crecimiento económico, no un desarrollo tanto, sino que han venido más a invertir, hay más apertura para que los otros países nos compren y nosotros vendamos y viceversa. Entonces, eso ha generado mayor dinero. Pero también hemos visto que la corrupción y que la misma pandemia a nivel mundial ha hecho que esta situación decrezca. Pero de acuerdo a los economistas, como nuestro país es un país muy rico en materias primas y también somos muy abiertos a que vengan los extranjeros y inviertan en nuestro país, entonces
es muy probable que nuestra situación vuelva al estado en el que estaba hace 10 años. Entonces quiere decir que la línea más adelante va a ser por lo menos un buen tiempo recta, no va a ser curva, ¿no? Porque va a volver a sus estándares. Ahora, ¿cómo se sabe que va a volver a sus estándares? Porque se ha observado cómo es el comportamiento, por lo menos de una década, 2 gobiernos, de cómo ha ido este crecimiento con el tiempo, si hubo cambios, si no, y entonces los economistas en los últimos 10 años han visto que si bien ha ido decayendo un poco debido a los problemas, más que nada políticos y sociales que se están viviendo, pero que se ha mantenido el mismo comportamiento del consumidor. Si están estudiando marketing van a ver que no se perdió del todo la confianza, sigue habiendo confianza en invertir en nuestro país pese a los problemas. Entonces se espera que vuelva a su estado normal, ¿no? Ahora, si es que hay problemas, normalmente lo que hace el gobierno también es inyectar dinero para que la inflación no suba demasiado, ¿no? Entonces, lo normal es que se aumente en un 2 a un 3% de inflación, ¿no? Y para que las cosas no suban y el empresario no se aproveche, supuestamente el gobierno tratará de apoyar en eso, dando más dinero, facilidades, sacando del arca pública, ¿no? Como para sopesar esa falta de dinero y hacer que el pueblo supuestamente no pierda. Pero bueno, eso es lo que dice la teoría, pero vemos en la práctica que no es así. Que el gobierno ha favorecido en mayor oportunidad a aquellas empresas grandes. Bueno, aunque también tendría sentido, porque estas empresas grandes pueden devolver, pero también vemos que en la práctica estas empresas le deben una millonada al Estado y que hasta ahorita no les pagan, al contrario, les pagan perdonando. Ya. Entonces, esta sería la parte teórica de hoy. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan hasta allí acerca de la ley de Occam y las curvas de Phillips? Nada. Ya. Entonces les voy a dejar un trabajo en equipo para que lo hagan ahorita. Dime. Te escucho. El PDF también. Ya. No, sino que justamente iba a explicar la ley de Occam y luego iba a hacer una pregunta que era, ¿cómo explicas, de acuerdo a la ley de Occam y a la curva de Phillips, la situación económica que está ocurriendo ahorita en el país? Eso lo van a hacer en equipo, ya no lo van a hacer cada uno. Ya he subido ya a la plataforma para que vean, he subido ya el tema de hoy. Pero de todas maneras se los voy a pasar también por Classroom para que los que no lo tienen o los que no tienen acceso a ella sí, a ver. Mejor individual, ¿quieren individual o quieren en grupo? A ver. Votaciones, a ver, son 8 acá. La mitad más 1.
¿Qué cosa me dices? No te entiendo muy bien, se te escucha entrecortado. Mejor lo puedes escribir. Voy a presentarles voy a pasarles la presentación mejor. Ya. Ahorita les voy a pasar al grupo. Deme un minutito, por favor, está un poco lenta la máquina. Ya, acá tienen en el grupo la ley de Ockham. Ya. La pregunta que ustedes van a responder, y está en el Classroom, es la siguiente. El PDF no está en el Classroom, ya de todas maneras lo voy a subir ahorita mientras ustedes van trabajando. Ya. Bueno, de acuerdo a lo que les expliqué, dice, ¿cómo explicarías, de acuerdo a la ley de Ockham y a la curva de Phillips, la situación económica que está ocurriendo ahora en el país? ¿No? Quiero que me tengan en cuenta si lo que dice la ley de Ockham se cumple, si lo que dice la curva de Phillips se cumple, por ejemplo, tú puedes decir, de acuerdo a la ley de Ockham, yo creo que como el PBI ha crecido, el desempleo también ha crecido o ha bajado, ¿no? O sea, quiero que me tomes como referencia los dos gráficos o las dos leyes. ¿No? Y en el caso de la curva de Phillips, no quiero que me expliques. De acuerdo a la curva de Phillips, ahorita en el corto plazo, porque el largo plazo todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Los economistas hablan, pero hay que ser cautelosos, si no a la de corto plazo nos dice que a medida de que la inflación sube, la tasa de desempleo baja, ¿no? Quiero que me digan si esto se cumple o no se cumple, ¿ya? Los que tienen acceso los que tienen acceso los que tienen acceso al Classroom lo hacen en el Classroom. Los que no tienen acceso me envían un correo a Janet Economía con su respuesta @gmail.com. Solo los que no tienen acceso. Y en asunto ponen respuesta a la pregunta 1 y ponen la fecha del 27/11 del 2020 para que no se me pase. ¿Ya? Eso lo van a hacer hoy mismo porque
he puesto para cerrar el día de hoy, entonces ustedes mismos van a responder a la pregunta. ¿Ya? Para los que recién han llegado, ahorita estoy justamente grabando y voy a subir a YouTube esta primera parte que he grabado ahorita y se los voy a pasar. ¿Ya? Bueno, la mayoría me está diciendo que quiere trabajar de manera individual. Ya, entonces les voy a dejar que trabajen de manera individual. ¿Ya? Los que no, ahorita voy a subir a YouTube el video para que lo puedan ver. ¿Ya? O si no, se los mando también por el WhatsApp para que no tengan problema. ¿Tienen alguna pregunta al respecto?